Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este webinar que estamos haciendo, quiero mostrar y voy a explicar todo el tema que hemos venido desarrollando a través del HyperDoc en la etapa de exploración. En este momento vamos a desarrollar la parte académica que su docente va a reafirmar. ¿Qué es lo que estamos experimentando? Un tema nuevo, un texto nuevo, que no hemos visto en clase, que no lo vamos a ver, pero que a través del aula virtual de forma sincrónica, autodidacta, cada uno lo puede relacionar, lo puede ir haciendo. ¿Sí? Ese ha sido el éxito de este hiperdocumento. Entonces vamos a iniciar con un tema que es uno de mis preferidos, que es la segmentación del mercado. Segmentación del mercado, nosotros la hemos escuchado mucho, hacemos parte de la segmentación, hablamos de segmentación, pero sí es importante para nuestra clase de marketing tener claros los conceptos. Lo primero que quiero decir dentro de este tema es el contexto que cada vez los mercados grandes, amplios, muy diversificados, pues es imposible que las empresas entren en contacto con todos los clientes. Entonces, y no a todos les gustan las mismas cosas, ¿sí? Ese es uno de los principios. Y yo creo que la palabra que debemos un poco eliminar dentro del marketing e incluso dentro y mucho más dentro de segmentación es la palabra todos. No a todos les gusta, no hay productos para todas las personas, ni para todos los hombres, ni para todas las mujeres, ni para todos los niños, ni para todo el mundo, ¿sí? Incluso elementos tan básicos como el agua, la sal y algunos otros eh, son distintos para todos. Entonces, ahí es importante que eliminemos la palabra todos. Para competir y ser cada vez más eficaces, lo que hacen las empresas es adoptando un marketing dirigido, es decir, coger ese gran mercado, esa gran torta, sacar algunos segmentos, algunas partes y trabajarlos de forma distinta. Entonces, bien, hasta acá lo que vamos a iniciar es empezar con la definición. Y es que cuando nosotros hablamos de segmentación, nosotros estamos hablando de un proceso de dividir un mercado de referencia, ¿cierto? En subgrupos. ¿Qué características tienen estos subgrupos? Que deben ser homogéneos, tanto en las mismas necesidades como las mismas formas de satisfacerlas, ¿cierto? Por eso hablamos de deseos. Un deseo es la forma en cómo se satisfacen las necesidades. Entonces, si nosotros tenemos un segmento es porque tiene mismas necesidades y mismas formas de satisfacerlas. Aquí ya nosotros entramos a hablar de segmento cuando comparten las mismas características. No podemos dejar atrás la palabra homogéneo, ¿sí? Similares, parecidos, comparten características culturales, sociales, personales, psicológicas y similares, ¿cierto? Y lo que estamos buscando hoy en día en la segmentación es que cada vez sean más afines entre ellos. Cuando decíamos, bueno, dividamos ese mercado de referencia. ¿Y qué es un mercado de referencia? Pues hablamos de identificar el mercado en el que se desea competir. ¿Sí? Nosotros tenemos que identificar un mercado donde podamos ser más exitosos que en otros, ¿sí? E incluso hay un principio que nosotros lo miramos dentro de, incluso de la materia de branding, y es, o dentro del tema de branding, y es cómo poder tener un mercado en el cual podamos ser los número uno. Incluso hoy se habla que si ese mercado no existe o si en el mercado donde vamos a entrar es muy competitivo, pues crear un mercado nuevo en el cual nosotros podamos posicionarnos mucho mejor. Entonces, es identificar un mercado en el que nosotros podamos tener mayor posibilidad de éxito, nos permite analizar las necesidades a través de la segmentación. Entonces entramos a dividir este grupo, este mercado de referencia, en distintas variables. Nosotros sobre la base metodológica o sobre la base pedagógica tenemos un grupo una segmentación basada como en cuatro grandes elementos. Una parte geográfica, una parte demográfica, una parte comportamental y una parte psicográfica. Hoy la literatura es muy amplia en este tema. Como estamos entrando a este mundo del marketing,
Y yo creo que con estas cuatro, si las tenemos claras, podemos luego más adelante o en otro nivel hablar de otro tipo de segmentaciones. Hay literatura donde habla de cinco o seis segmentaciones porque abre las psicográficas, abre las comportamentales en otras, ¿cierto? Pero digamos que acá es importante que aprendamos como la parte esencial de cómo dividir esta segmentación y en adelante podemos entrar en otros temas de acuerdo a literatura que sea analizada, validada y también les hago una recomendación. Em, el Internet es muy amplio, la inteligencia artificial es muy amplia, pero sí debemos validar de dónde viene la información, ¿cierto? Para ser mucho más precisos. Entonces, aquí hay un tema que coloco yo sobre la mesa y es, bueno, para segmentar, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cierto? ¿Cuál es esa, la forma excelente, la forma más exitosa para que nosotros podamos disminuir el riesgo y poder llegar con una variable segmentación clara y poder ser exitosos? Pues amigos, no existe. No hay una forma única para segmentar un mercado. Nosotros debemos conocer muy bien nuestro mercado, conocer muy bien nuestros segmentos e irlo clasificando por las diferentes variables. Independientemente de qué clase de esquema de segmentación se utilice, la clave siempre será ajustar el programa de marketing para que tenga en cuenta los diferentes y las diferencias que hay entre los clientes. No todos los clientes son iguales, ¿correcto? En clase, nosotros ya hemos visto que es un cliente y cliente siempre es aquel que vuelve, ¿cierto? Que vuelve, que nos recomienda y que vuelve y compra. A veces escuchamos en el comercio, en comercios muy populares, en el cual nos dicen le voy a dar un buen precio o lo voy a atender muy bien para que vuelva y se vuelva cliente mío, ¿cierto? Porque gracias a ellos es que nosotros o el mercado existe, gracias a los clientes, al número de veces que ellos están con nosotros. Entonces vamos a analizar una a una de las cuatro variables de segmentación. La primera segmentación que encontramos fue la geográfica y es una división del mercado en diferentes unidades geográficas. Ejemplo, países, ejemplo, barrios, ejemplo, ciudades, ejemplo, naciones, ejemplo, estados. Y aquí sí quiero que analicen un poco, piensen un poco, venga, ¿qué marca? ¿Cierto? Porque esto se lo pregunto en un trabajo adelante en este Hiperdoc, es qué marca o qué producto, qué servicio le interesa la segmentación geográfica. Entonces pensemos como por un instante y analicemos cuál sería, ¿cierto? Y acá uno puede decir, oye, claro, mire, en mi barrio, por ejemplo, cuando hablamos de la segmentación, el sitio de comida rápida cerca de mi barrio, donde venden la pizza muy rica cerca de mi barrio, pues él no va a poder vender la pizza mucho más allá de su capacidad de cobertura geográfica porque no tiene la operación logística, lo que no sucede con las grandes cadenas de pizzería. Entonces, por ejemplo, para él una segmentación geográfica le puede funcionar porque es donde tiene alcance, ¿cierto? Es un ejemplo que podemos tener, pero ustedes con su capacidad y con la información que han recibido podrán tener otro tipo de ejemplos. Y es de que nosotros acá hablamos de la segmentación demográfica y en demografía, fíjense que nosotros hemos escuchado muchísimo este tipo de segmentación. Incluso era como la base de la segmentación, ¿sí? Cuando uno hablaba de segmentación, la gente siempre decía hombres, mujeres, edad, género, tal, ocupación, nivel de instrucción. Sí es importante, no digo que no, pero digamos que ya hoy es muy difícil segmentar solo por demografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive productos que son diseñados, pensados exclusivos para mujeres, exclusivos para hombres, por connotaciones netamente físicas o que están relacionados con su cuerpo, hoy ya es importante que ese producto vaya alineado, sea no solo resonante, ¿cierto? Sino que también sea importante para el segmento con diferentes categorías. Bien, entonces ahí nosotros ya empezamos a entender
mucho más de que un producto ya solo por género no se podría segmentar, ¿sí? Aquí tenemos como unas 8 o 9 que son las más, digamos, como las más básicas que nosotros vemos en segmentación demográfica. Hablamos de género, ¿cierto? La de edad. Sí, la edad también es importante porque de acuerdo a alguna edad tenemos algunas variables de comportamiento, ¿cierto? La ocupación, la nacionalidad de pronto, el nivel de educación. En alguna literatura lo conocen también como nivel de instrucción, ¿cierto? La raza, los ingresos, el tamaño de la familia, ¿cierto? El ciclo de vida y en algunos la religión. Bien, entonces aquí uno empieza a decir que yo solo por edad puedo segmentar. Muy difícil. Pero pensemos otra vez, pensemos como, oiga, ¿qué marca le puede interesar una segmentación por edad? ¿Cierto? No diría por segmentación por edad. Bueno, pues hay algunos productos que por reglamentación, por política de salud pública, pues están dirigidos a mayores de 18 años. Entonces, ahí nosotros ya tenemos una connotación que por más que queramos, hay una reglamentación que dice que para mayores de 18. O ejemplo, hay productos que son exclusivamente para niños en una etapa, ¿cierto? De ellos, en la etapa inicial, que puede ser el manejo del control de esfínter. Entonces ahí hay algunos productos que son dirigidos para ellos cuando son niños y de pronto los encontramos ya en la parte de la adultez o ya lo que son los adultos mayores que deben volver a usar este tipo de productos, ¿verdad? Entonces está muy dirigido, está concentrado en esas edades por ese tipo de connotación. Bien. Em, y aquí traigo una reflexión que siempre me ha parecido importante. Y es que aunque estemos juntos, no somos iguales. Y yo os traigo un ejemplo, y es que si alguno de ustedes tiene un hermano de una edad muy parecida, o si de pronto conocen a gemelos o mellizos de estos que nacen al mismo tiempo, de la mamá y uno y los educan, entran al mismo colegio, los educan igual, no sé qué, ustedes se dan cuenta que ellos tienen unos gustos muy distintos. Entonces, si ustedes son hermanos, pero son tan diferentes, claro que somos diferentes. Claro que es diferente nuestros gustos, porque tenemos, digamos que unas connotaciones, unas apreciaciones muy distintas. Entonces, esto también es una buena reflexión, y es que aunque estemos juntos, aunque digamos, no somos iguales, y aquí entra una variable que es también muy importante en la segmentación, y es las variables psicográficas. Cuando uno habla de la psicografía, habla de esa ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los consumidores. Entonces, uno acá también empieza a entender cómo este grupo de personas, aunque tengan algunos elementos que uno diría el mismo género, la misma edad, porque son tan distintos, porque no les gustan las mismas cosas, los mismos productos, los mismos servicios, y es por esta connotación del elemento psicográfico. Aquí también es importante resaltar, y esto yo creo que al momento de desarrollarlo, usted ya lo ha visto en clase, y es hablar de consumidor, ¿cierto? Un consumidor es aquella persona que se ve beneficiada de los atributos del producto o del servicio. Entonces, aquí es importante. En el primer tema tocamos clientes, aquí tocamos consumidores, y es porque uno segmenta también, no solo los clientes, sino segmenta al consumidor, porque el producto va dirigido a él de acuerdo a los beneficios que se están prestando. Cuando uno habla de segmentación psicográfica, habla como tres grupos. Las características de la personalidad, los valores y los estilos de vida. En alguna literatura ustedes van a encontrar algo que se llama AYOS, actitudes, intereses y opiniones. Entonces, fíjense que acá cuando uno hace algunos ejemplos de las características, no puedo determinar solo viendo a la persona a qué tipo de segmentación psicográfica pertenece. Yo tendría que entrar en una relación con él, en unos estudios un poco más profundos, donde yo pueda escucharlos, donde yo pueda hacerle una serie de preguntas. Cuando ustedes vean el trabajo de observación que tenemos para semana de receso, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay unas técnicas donde empezamos a averiguar un poco más de lo que es el segmento, ¿cierto? Conocer como es su casa, por ejemplo.
saber qué piensa, saber qué les gusta. Y en esto, en la medida en que los conozcamos, hay dos temas que es importante. Hablamos de la relevancia y de la resonancia. Y acá explico algo. Cuando nosotros hablamos dentro de la construcción de una marca, en todo el contexto de las variables más importantes, pues uno encuentra el conocimiento de la marca, la resonancia, la relevancia, ¿cierto? Encuentra uno qué tan afines con la marca, ¿cierto? La lealtad y por último el liderazgo. Pero yo me voy a quedar en resonancia resonancia y relevancia. ¿Y por qué me quedo en la relevancia? Porque fíjese que puede ser importante para nosotros desde el punto de vista de lo que pensamos, pero en la resonancia no estamos alineados con lo que se persigue. ¿Sí? Les doy un ejemplo acá que cabe bien. A nosotros cada vez, y más al segmento de ustedes, y a la edad de ustedes les gusta mucho seguir marcas que apoyan o que tienen una ayuda, un apoyo al ambiente, a la sociedad, a alguna comunidad o que buscan un cambio de comportamiento de los seres humanos de forma positiva. Pero entonces hay marcas que, por ejemplo, ayudan a específicamente un tema. Ejemplo, ayudar a los perritos, ¿cierto? Para usted es importante que la marca X o Y ayude a los perros, pero para otros es importante que ayude, pero no es importante que ayude a los perros. Le gustaría que ayudaran a los niños más desfavorecidos, les gustaría que ayudaran más el tema de reciclaje. Ahí es donde la resonancia cobra valor. Entonces uno dice, pero si, no sé, me pidieran que ayudáramos, que salváramos, pero no está lo mismo, porque tenemos características de la personalidad distintas, porque tenemos valores distintos, ¿cierto? Y porque nuestro estilo de vida es distinto. Bien, y en estos tres podemos tener distintas edades, distintos géneros, distintas razas, distinta religión, ¿ve? Y ahí es donde uno dice, venga, teniendo la misma edad, criados en la misma familia, ¿por qué tienen algunos de estos tres elementos distintos? Es porque hace parte únicamente del ser humano. Ahora, hablamos en el cuarto punto de la segmentación conductual y acabamos un poco en alguna literatura. El profesor Kotler habla de conductual, pero también hay una relevancia. En el caso de Keller, por ejemplo, él habla de eh, comportamental, ¿sí? Esa segmentación comportamental. Es importante es porque ya el segmento se basa en dos elementos y es ya no solo lo que piensa, sino cómo actúa, cómo actúa. Y acá encontramos tres grupos y son una segmentación a través de las necesidades y beneficios, otra de los roles de decisión y otra del usuario del uso. Si nosotros hablamos de estas de necesidades y beneficios, hablamos de un segmento mucho más entusiasta, hablamos de las personas que son más tradicionales, ¿cierto? Hay unos comportamientos, acá ya hablamos de conducta de comportamiento, unos que son buscadores más de imagen, por eso en algunos segmentos uno habla como de los innovadores, uno habla de los referentes de imagen, ¿cierto? De las mayorías tempranas y las mayorías tardías. Entonces, es dependiendo como de acuerdo a su comportamiento, qué es lo que está buscando. Y uno empieza a hablar, por ejemplo, de roles de decisión cuando habla de aquellos que son influyentes, que son los que toman la decisión, que son los que compran, simplemente lo usan, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza uno a ver diferentes elementos en los cuales o diferentes roles que tiene el segmento y yo los puedo agrupar de acuerdo a eso, a su conducta. Y ya por último, cuando hablamos con usuario y uso, pues uno habla es si tenemos unos usuarios con una frecuencia mayor, son ocasionales, ¿cierto? ¿En qué estatus están? ¿Qué tanto utilizan nuestro producto, nuestro servicio, ¿cierto? Y qué tan leales son. Nosotros a esta altura, cuando usted esté desarrollando este HyperDoc, yo estoy seguro porque ya lo hemos visto y es cuando hablamos de lealtad. Y esa lealtad, lo dice Kotler, es esa promesa futura, ¿cierto? De comprar la marca a pesar de los esfuerzos de marketing que hagan el competidor, ¿sí?
Entonces, fíjese que uno es un nivel de lealtad superior en la medida que uno haya tenido una relación muy larga con la marca y él, a pesar de los esfuerzos que hagan la competencia, él sigue con nosotros. Pero hay una autora que ella se llama Lee, creo que es en el 2018, habla que esta lealtad se puede ver fragmentada o se puede, digamos, perder ese estatus de lealtad porque hay elementos en los cuales yo ya no lo utilizo. Ejemplo, yo como padre de familia soy leal a una marca de pañales. Si mi hija la menor ya no los usa, pues yo ya no voy a ser leal a esa marca porque ya para qué los voy a comprar, ¿verdad? O si yo me trasteo de ciudad o de país, entonces ya donde yo vaya, no hay el producto que yo era leal, pues obviamente se rompe, se fragmenta esa lealtad, pues simplemente porque ya no la voy a encontrar en el sitio que está. Pero ese es otro capítulo, eso de pronto lo vemos en otra ocasión, en branding específicamente. Bien, pero también les quiero decir que uno puede segmentar por empresas, porque si nosotros estamos en un negocio B2B en el cual llegamos a organizaciones, pues cómo segmentamos la organización, ¿cierto? La organización, pues sí tiene unos elementos demográficos, en qué sector se encuentra, en qué tamaño de empresa es, la ubicación en la que está esta empresa, ¿cierto? Tengo también algunas variables operativas, tecnológicas, el estatus que tiene el usuario y las capacidades que tiene el cliente. En los factores situacionales, qué tan urgente necesita mi producto o mi servicio, la aplicación específica, el tamaño de pedido. Yo puedo segmentar las empresas de acuerdo a esto. Y en los enfoques de compra, también la organización, la naturaleza, las políticas, los criterios, incluso hoy en día, cuando hablamos nosotros de sociedades BIC, que son sociedades de beneficio e interés colectivo, fíjense que hoy nosotros hablamos que las BIC o las B Corp, que es de donde viene el concepto BIC en Colombia, buscan apoyar o relacionarse comercialmente con otras empresas BIC o B Corp. ¿Sí? Entonces, fíjense que solo por, ya quitando otro tipo de variables, solo por tener esta connotación BIC o B Corp, estarían dispuestas, es decir, empresas que ayudan a otras empresas que hacen lo mismo o que tienen una filosofía muy parecida a la de ellos en buscar cambios de comportamiento de forma positiva en la comunidad. Bien, y hay unas características personales, ¿no? Curioso acá, como bueno, en las empresas. Claro, porque una empresa es un conjunto de personas organizadas. Y aquí es cuando hablamos nosotros de que esas características personales es esa relación que se da entre comprador y vendedor. Mira, alumnos, es muy posible y es muy probable que esa relación sea tan fuerte que ellos busquen por naturaleza seguir continuando en su relación. Es decir, si el comprador lo trasladan de empresa, buscará a ese vendedor. Si el vendedor lo cambian de empresa, buscará a ese comprador, ¿cierto? Incluso el mismo lealtad y esa actitud pues que se tiene frente al riesgo de la organización. Bien, mire, cuando hablamos nosotros de los criterios de segmentación para ser cada vez más eficaces, nosotros debemos tener un segmento que sea medible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante el tamaño, porque a cuántas personas le vamos a llegar a nosotros, ¿cierto? El poder de compra, ¿cierto? Y las características de los segmentos son susceptibles de medición. Nosotros tenemos que medir un segmento. Y acá también es importante, de pronto cuando lo estemos desarrollando, ya no hemos profundizado en este tema, porque esto es para el primer corte, pero sí les quiero decir algo. No existen segmentos grandecitos, amplios, no, tenemos que buscar un número, cuántas personas con estas características hay de acuerdo al segmento. Y hoy hay bases poblacionales que nos lo permiten realizar. Bueno, que sea accesible y es que es posible llegar a este segmento, ¿cierto? Con las capacidades que tiene mi organización, ¿cierto? Que sea accionable, es decir, que haya posibilidad de formular programas eficaces para atraer y atender a los segmentos, ya que reaccione, que actúe por alguna variable dentro del mix que le motive, que sea sustancial, es decir, un segmento debería ser el grupo homogéneo más grande posible y ellos deben parecerse entre sí muy fuerte, no pueden ser tan dispersos,
Si nosotros lo viéramos en una imagen, es como una gran cantidad de punticos, sino que tengan un foco de calor, o sea, que sea como un fogón, un sitio donde estén muy concentrados para poderle llegar ahí. Y claramente que sean diferenciables, ¿cierto? O sea, que respondan de una manera a diferentes temas y a los programas de marketing mix que yo voy a realizar. Bueno amigos, ya para finalizar les quiero hablar de los pasos del proceso de segmentación, que es parte del trabajo que deben realizar, y les quiero explicar los 7 puntos. Lo primero que yo debo hacer para segmentar, para seguir un proceso. ¿Y sabes por qué le hago énfasis en este punto? O sea, ¿por qué el trabajo se basa en esto? Porque cuando ustedes ven las materias como estas de marketing o las que sean de gestión, digamos, aprenden muchas cosas, pero cuando ya están poniéndolas en práctica en sus trabajos, dicen, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo hago una segmentación? Entonces yo les brindo estos pasos donde digo, bueno, sigan estos pasos y podrán hacer la segmentación. Lo primero es una segmentación basada en necesidades y ustedes deben identificar necesidades. Esto lo vimos en la primera clase, y es identificar qué es la necesidad que tiene el segmento y que quiera satisfacer. Por eso hablamos de necesidad como aquella variable que carece pero se quiere satisfacer. Bien, entonces acá es importante eso. Segundo punto es la identificación del segmento. Y entonces acá debemos ver no solo cuál es su necesidad, sino determinar su demografía, su estilo de vida, su comportamiento, ¿cierto? Lo que queremos saber es qué lo identifica, cuál es la variable de segmentación que más lo identifica para poderlo reconocer. Tranquilos, y acá hago como un paréntesis, es que luego en otra clase vamos a ver lo que es el Buyer Persona, y es todo el proceso de segmentación para digital. Pero no nos adelantemos y concentrémonos en el proceso de segmentación de mercado de productos y servicios, y luego ya hablamos de la segmentación en digital. ¿Listo? Cierro paréntesis. El tercer punto es el atractivo del segmento. Entonces acá nosotros tendríamos que utilizar esos criterios, ¿cierto? Preestablecidos para evaluar el grado de atractivo de cada segmento, ¿cierto? ¿Qué tanto crece en el mercado? ¿Qué tan competitivo, qué tanta competencia hay de las marcas para llegar a ellos? ¿Cierto? ¿Qué tan fácil es acceder? Porque, digamos, sí lo tenemos identificado, pero no es fácil llegar, no crece, está quieto. Entonces ahí es importante definirlo y poder mirar qué tan atractivo es, incluso qué tan rentable. Bien, sigamos. Hay que determinar la rentabilidad del segmento. Y cuando yo determino la rentabilidad del segmento es que tanto yo le invierto a este segmento en comunicaciones, eso lo vamos a ver más adelante, en las comunicaciones integradas de marketing, qué tan hago estrategias de precio que sacrifico parte de la rentabilidad, ¿cierto? O puedo generar una rentabilidad mayor con ellos, pero qué tanto ellos van a responder, si tienen su capacidad de poder adquisitivo para relacionarse con mi producto, porque lo pueden necesitar, lo pueden desear, pero si no lo pueden comprar, pues amigos, no puedo insistir ahí, porque por más que yo le haga un descuento, ellos no van a poder acceder a mi producto o a mi servicio. O lo contrario, cuando hablamos del precio mínimo inferior, es que el precio puede ser tan económico que el segmento luego puede considerar como malo o con deficiencias de calidad. Entonces aquí yo debo analizar bien esa rentabilidad del segmento, ¿cierto? ¿Qué tanto dinero me puede dejar? En esto también tiene relación la lealtad, y hago un paréntesis, es que cuando uno mide que un segmento es muy rentable, yo estoy dispuesto a ofrecer muchos elementos, muchas estrategias, muchas tácticas de retención, porque sé lo rentable que es el segmento. Bien, luego les daré un ejemplo de eso. Vamos a ver el posicionamiento del segmento, y acá en este posicionamiento es, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de valor que yo les voy a comunicar? Entonces, no solo hago mi listado de propuesta de valor, sino cuál es la que ese segmento lo ve más atractivo. En algunas marcas, por ejemplo, telefonía celular, se enfocan mucho en el segmento para segmentos de grupos de personas que les interesa mucho la cámara.
Entonces miren que no se enfoca en el tamaño, no, sino la cámara, la resolución de la cámara, porque para eso es importante tomar las fotos, trabajar con la cámara de su celular, se vuelve una herramienta de trabajo, bueno, X o Y. Bien, sigamos. Esta es una pregunta que me hacen siempre que están relacionando el trabajo y es la prueba ácida, ¿cierto? Entonces dice uno, bueno, pero profe, ¿qué es la prueba ácida? O fíjense que no hacen este punto. Entonces se lo quiero contar, digamos, a ser más preciso. Cuando nosotros hablamos de prueba ácida, pues es decir, vamos a aplicar, cogemos una parte del segmento, ¿cierto? Que tenemos y le vamos a mostrar nuestro producto, ¿cierto? Le vamos a mostrar, le vamos a decir, mire, tenemos este producto para ustedes, no sé qué opinan, en unas sesiones de grupo, en unas invitaciones, en un showroom, en una invitación que le hagamos a ellos, en un test drive, este tipo de acciones que hay para que ellos nos cuenten, nos comenten. Sí, cómo lo ven. La mayoría se hace de los segmentos para aquellos que son referentes, ¿cierto? O que les gusta mucho la marca y que ellos nos pueden decir abiertamente qué es lo que sucede con el producto. Lo puedo hacer también en un ámbito digital, en un espacio digital, pero sí sería importante que las personas vieran y poder obtener nuestro producto, ver las características, los atributos, qué necesidades satisface. No hace un guión para ellos y uno prueba y uno pone a prueba qué tan atractivo es mi producto y el posicionamiento que yo estoy haciendo para el segmento. Porque aquí hay una variable que es importante y es, ¿qué pasa si yo les ofrezco algo a ese segmento y eso no era lo que ellos estaban esperando? ¿Sí? Entonces ahí digo que era relevante, pero no era resonante. Entonces ellos dicen, oiga, chévere lo que están haciendo, pero no me interesa. Uf, ahí perdemos. Bien, entonces una prueba es escoger lo que yo estoy ofreciendo de valor a mi segmento y mirar cuál es su reacción. Si uno dice, no, me gusta, me interesa, yo sé que le van a gustar mucho a la gente, nos hacía falta, bueno, pues ya ve un mercado ahí potencial, o me interesa mucho, pero el precio no es lo que estamos dispuestos nosotros a pagar. Es una prueba ácida. Ahora, fíjese que yo estoy haciéndolo en el segmento antes de lanzar mi campaña, antes de poner todos mis recursos a mover. Entonces, aquí es un momento en el cual yo puedo hacerlo. Acá les voy a dar un truco. Y es como en el trabajo nosotros no, cuando escogemos la marca, no logramos tener esta información. Bueno, pues usted utilice su imaginación y cómo lo haría, ¿cierto? Descríbamelo cómo lo haría, ilústrelo. Oiga, mire, yo lo que haría es cojo este segmento, le cuento esta historia, le diría esto y a ver qué opinan ellos. Y por último, le haría la estrategia de marketing mix. Mira, amigos, frente al marketing mix, pues básicamente es toda la relación que hay, ampliar la estrategia de posicionamiento de segmento que incluya todos los aspectos de marketing, el producto, el precio, la promoción y la distribución. Pero quiero que entremos en algo. Así lo van a encontrar ustedes como marketing mix. Nosotros básicamente lo vemos durante todo el semestre, pero se los quiero contar acá básicamente, y es que cuando hablamos nosotros de producto, es la generación de valor. Cuando hablamos de precio, pues es lo que recibimos en comparación al producto que estamos dando, el dinero que estamos recibiendo o la contraprestación, porque en algunas ocasiones es tiempo, en otras es un canje, bueno, pero básicamente es lo que yo recibo por lo que estoy entregando. Cuando hablamos nosotros de distribución, y es que distribución es la entrega de valor, ¿cierto? Lo que yo estoy entregando de valor, cómo lo entrego, ¿cierto? Es un capítulo completo que vamos a ver, pero es esa entrega de valor, cómo lo entregaría yo. Y por último, que usted lo encuentra como promoción en alguna literatura, nosotros lo vamos a ver durante toda la materia como comunicaciones de valor. Y ahí entra un tema muy importante, es al final del semestre, pero que acá es valioso hacerlo, y es toda la comunicación integrada de marketing. Entonces, ¿cómo lo comunico? ¿Cierto? Porque yo elijo la propuesta de valor, escojo cuáles son los atributos más importantes y los comunico. Así genero posicionamiento. Entonces, yo cómo lo haría o esa marca cómo lo está haciendo. En este punto, coloquen los precios, coloquen cuál es la propuesta de valor, coloquen cuáles son las comunicaciones que hacen ellos y por último, cómo lo están entregando. Bien. Si acá durante este proceso llegan a tener alguna duda, no se preocupe,
Este es mi correo, oscar.godoy@externado.edu.co, y en cualquier momento dentro de este espacio que tenemos virtual me puede contactar. Amigos, yo sé que es mucha información y más arrancando, pero no se preocupen, lo vamos a ir desglosando mucho más claro durante el semestre algunos elementos que de pronto tengan duda, pero lo bueno de hacerlo sincrónico es que puedes ver este video de 35 minutos aproximadamente en fracciones, en espacios, como usted lo vaya entendiendo. Si tiene alguna duda, lo devuelve. Pero si usted ve este video y no entiende algo, por favor, pregúnteme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy su docente, porque estoy preparado para esto y porque quiero ayudarlo. Bien, gracias. Bueno, pásenla bien.